hecho. El anime ya no es una cosa de nicho, ya no es algo de unos pocos. Almost 300 shows made in Japan every year. Over the last few years, Japanese animation and comic books have seen an explosion of popularity in the United States. 30 años y es un formato de explosión muy importante para la industria del streaming en la actualidad. Why is Japanese manga getting dragged into Japan-China relations? In India, the popularity of anime is booming. El anime está volviendo una tendencia a nivel global. En enero y febrero de 2026, el anime dejó de sentirse como solo entretenimiento y empezó a comportarse como lo que ya es en el mundo real, un producto cultural global que choca con política, plataformas, dinero, reputación y memoria histórica. Las polémicas que explotaron estas semanas no fueron 5 dramas aislados, fueron 5 señales de la misma tensión. Por un lado, el anime creciendo y metiéndose en mercados cada vez más grandes. Por el otro, esos mercados exigiendo cosas distintas: sensibilidad histórica, control de imagen, acceso por plataforma y debates sobre si una obra debe adaptarse al público global o mantener su idioma cultural intacto. It all started with Pokemon cards. This weekend, a kids' Pokemon card event was set to take place at the controversial Yasukuni Shrine, where Japan's war dead, including war criminals, are honored. Beijing says the shrine... was organized by a third party. Now, another major Japanese title, Detective Conan, is facing criticism on social media after its collaboration with a separate manga, often seen as anti-China. Its Chinese distributor said in a statement that no offense was intended. Japan-China relations have soured significantly in the last few months, ever since Japan's Prime Minister... La primera historia ocurre en China y gira alrededor de Detective Conan. A finales de enero y el 1 de febrero de 2026, medios reportaron que el agente oficial de derechos en China continental publicó un comunicado tras una ola de críticas por una colaboración promocional vinculada a My Hero Academia. En el comunicado, la frase clave fue que la colaboración no pretendía transmitir postura política, cultural o simbólica. Para entender por qué una simple colaboración termina en un comunicado público, hay que irse al antecedente que detonó todo: el caso Maruta de 2020. En ese año, una parte del público chino reaccionó con fuerza cuando en el manga se reveló el nombre Maruta Shiga para un personaje villano ligado a experimentos con humanos. Maruta fue interpretado como una referencia al término asociado públicamente con víctimas de experimentos durante la guerra, conectado en la conversación pública a la UNIT 731. Un grupo cívico japonés está realizando una exposición pública en Tokio, donde describe los actos cometidos por este escuadrón, el cual realizó experimentos con civiles chinos y utilizó armas biológicas en su contra durante la invasión de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Históricamente, el país del sol naciente no ha reconocido los actos de sus tropas en territorio chino. Ese episodio escaló al punto de que plataformas chinas retiraron el anime y o el manga de circulación en sus servicios, incluyendo Tencent Video y Bilibili, según coberturas de la época y recuentos posteriores. Con ese antecedente, el problema de 2026 deja de ser una collab cualquiera y se convierte en algo mucho más fácil de entender. Cuando Detective Conan aparece asociado públicamente a una franquicia que arrastra ese historial en China, mucha gente no lo lee como marketing neutro, sino como una señal de normalización o una falta de lectura del clima cultural local. La consecuencia práctica es la que explica por qué existió el comunicado. Cuando un licenciatario sale a decir no stance or implication, está intentando cortar una lectura que ya se salió del control del fandom y entró en reputación pública. Y eso, en un mercado grande como el chino, puede afectar campañas, mercancía, colaboraciones futuras y el tono con el que una franquicia se permite operar en ese territorio. La segunda historia es la más importante en términos de industria, porque no depende de un país específico. El 20 de enero de 2026 Netflix anunció una alianza estratégica ampliada con MAPPA. La noticia oficial no se queda en comprar licencias, habla de trabajar juntos, from story development to merchandise,
y de que Netflix tendrá exclusive streaming de un slate de títulos originales producidos por MAPPA para miembros en todo el mundo. Aquí el contexto importa porque hay una diferencia enorme entre dos modelos. Cuando una plataforma solo licencia una serie terminada, su influencia es limitada. Cuando entra en co-development, entra antes, en la etapa donde se decide qué proyecto se hace, cómo se planifica, qué recursos se asignan y cómo se posiciona globalmente. Medios especializados lo resumieron así: co-develop a slate, que Netflix distribuirá con derechos globales exclusivos y estreno simultáneo en regiones, incluyendo Japón. Porque esto se vuelve polémico en redes, porque toca tres preocupaciones que existen desde hace años y que ahora se sienten más cercanas. La primera es acceso. Más títulos exclusivos significan más fragmentación para el público, porque cada plataforma acumula piezas clave. La segunda es ritmo de producción. MAPPA ya es un estudio sobre el que existe conversación pública constante de calendarios duros, y cualquier anuncio de expansión alimenta dudas sobre sostenibilidad, aunque la cobertura también recoge declaraciones del lado del estudio sobre mantener independencia creativa y de negocio mientras expanden alcance global. La tercera preocupación es la más profunda y conecta con el resto del video: el efecto Global First. Cuando un socio global está desde el desarrollo, el debate cultural aparece solo. Si el objetivo explícito es llegar a un público mundial, eso cambia lo que se elige contar, el tono, el pacing, los temas, el nivel de localismo o incluso el tipo de humor. No hace falta inventar que alguien obligó cambios. El punto informativo es que el modelo de negocio incentiva pensar en el alcance global desde la raíz, porque así fue descrito el acuerdo. La tercera historia es el marco, que ayuda a leer esa alianza sin que parezca solo noticia corporativa. Lo que dijo Hideaki Anno en entrevistas recientes sobre la globalización del anime, en una entrevista citada por medios, a partir de Forbes Japan y replicada por prensa y sitios de cultura pop, se recoge una postura directa. Él no crea obras pensando en el mercado internacional, y remata con una frase que se volvió titular: "Lo siento, pero la audiencia tendrá que ser la que se adapte". これから日本のアニメもこれだけのそのアニメ人口のある日本のアニメが海外に出なきゃならない、インターナショナルにあるいはグローバルにその日本のアニメのその本質良さみたいなものを分かってもらわなきゃならない時期に来てね。 El contexto aquí es clave. Anno no está hablando de odiar al público extranjero. Está hablando del tipo de medio que es el cine de animación. Según lo citado, explica que film y TV son una vía de un solo sentido. No son interactivos como los videojuegos, y por eso no funcionan igual cuando intentas acomodar la obra a cada audiencia. La idea central, que se repite en varias coberturas, es: primero, tiene que funcionar como obra en Japón, en su idioma y matices. Si afuera también conecta, perfecto, pero no como objetivo que dicte la creación. Y esto se vuelve polémico justo ahora, porque cae en el momento exacto en que la industria presume expansión global y alianzas con plataformas. En otras palabras, mientras un lado de la industria acelera acuerdos Global Perspective, Anno verbaliza el miedo cultural que muchas personas sienten sin decirlo: que el anime, por querer ser universal, pierda parte de su especificidad. Esa tensión no es teórica, se ve en cómo se reciben anuncios como Netflix más MAPPA, y en cómo se interpretan crisis locales como la de China, donde el contexto manda sobre el marketing. Cuando se juntan casos como el backlash de Detective Conan en China y una alianza global como Netflix, MAPPA, el patrón se vuelve más claro. El anime viaja, pero no viaja vacío. Viaja con códigos culturales que no siempre se leen igual en cada país, y con un modelo industrial que cada vez empuja más a producir pensando en audiencias mundiales. Aquí entra bien un marco que se usa mucho en estudios de anime: Susan J. Napier. En Anime From Akira to Howl's Moving Castle, Napier analiza el anime como un fenómeno cultural que, aunque se consume globalmente, se entiende mejor cuando se mira como producto cultural japonés, con su historia, su imaginario, su manera de representar trauma, tecnología, identidad y moralidad. La relevancia para estas polémicas es directa. Cuando una obra entra a otro país, el choque no siempre se da por lo que muestra, sino por lo que activa en el público local: memorias históricas, sensibilidades políticas o lecturas simbólicas. En otras palabras, el anime puede ser global, pero no por eso se vuelve neutral o universal en significado. Al mismo tiempo, el otro lado del fenómeno no es cultural,
sino de consumo. Ahí entra Hiroki Azuma, con Otaku, Japan's Database Animals. Azuma describe cómo en la cultura otaku moderna se vuelve común consumir historias no solo como relatos completos, sino como conjuntos de elementos, tropos, diseños, arquetipos, moods, escenas memorables, una lógica que él vincula a lo que llama Database Consumption. Ese concepto ayuda a entender por qué el crecimiento global y el streaming cambian el anime, porque las plataformas optimizan catálogo, descubrimiento y marketing alrededor de componentes reconocibles y fáciles de consumir, y eso puede influir en qué proyectos se priorizan y cómo se empaquetan para el público mundial. Visto así, las polémicas de 2026 se vuelven parte de una misma transformación. El anime ya no solo se discute por historia o animación, sino por el sistema completo que lo rodea. En un extremo, un mercado local puede reaccionar con fuerza cuando una obra se percibe conectada a un antecedente sensible, como ocurrió con el caso Conan My Hero Academia en China. En el otro extremo, acuerdos como Netflix, MAPPA, formalizan un modelo de co-development y exclusive streaming que empuja a pensar en el anime desde su nacimiento como un producto mundial. Ese es el impacto a largo plazo. Mientras el anime se vuelve más global en distribución, también se vuelve más vulnerable a choques culturales en países específicos y más dependiente de la lógica de plataformas que organizan el consumo por catálogo. で今後は僕はもう日本なんかもう問題にしてなくて、もうとにかく海外のアニメということで、もうテレビアニメだろうが劇場やアニメだろうが実況アニメだろうが全て海外に向けて作るつもりなんだけど、決して僕は主体性を失わない、どっかのテレビアニメ会社のようにですね、海外出すからって言って海外のアニメの企画の下請けやるとかね、そんなバカなことはしないんです。Y ahora entra una historia que parece marketing, pero en realidad es una prueba de que el anime ya es un idioma global. El 2 de febrero de 2026, The Japan Times reportó que más compañías extranjeras están usando anime y manga como herramienta de PR, desde McDonald's hasta Lego, Gucci y Amtrak, buscando aprovechar el atractivo global de esta forma de arte para promover productos y mensajes corporativos. El contexto aquí es simple pero poderoso. Esto no pasaba así hace 10 o 15 años. Cuando marcas internacionales adoptan estética anime, personajes estilo anime o campañas inspiradas en manga, están admitiendo que el anime ya no es nicho, es un lenguaje visual masivo. ¿Dónde nace la polémica? En dos frentes. 1. Si estas campañas son colaboración real o solo superficie, porque el público detecta rápido cuando una marca entiende el medio y cuando solo se sube a una tendencia. 2. Si esta comodificación empuja a que ciertas obras se diseñen pensando en ser más colaborables, fáciles de convertir en campaña, mercancía o estética viral. Esa segunda preocupación regresa al mismo centro del video, el tironeo entre autenticidad cultural y empaquetado global. Lo que sigue de aquí a mitad de 2026 probablemente va a intensificar estas mismas tensiones, más alianzas globales, más exclusividades, más sensibilidad cultural cruzada, y más debate sobre si el anime debe suavizar su especificidad para ser universal o sostener su identidad y dejar que la audiencia haga el trabajo de acercarse. Y eso, más que un drama, es el verdadero tema detrás de estas polémicas. El anime ya no solo se produce en Japón, se negocia con el mundo. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.